Bueno, ya ahí mencionamos la zona de sedimentación para esa partícula, pero ¿qué pasaría si la temperatura no fuera 18 grados? ¿Fue 18 que seleccionamos? Fue 18, ¿cierto? Sí. Sino que fuera más alta, digamos que fuera 24 grados. La temperatura fuera 24 grados, entonces la viscosidad sería igual a 0.00917 centímetros cuadrados por segundo. Eso significa que aplicando la ley de Stokes, la velocidad de sedimentación teórica me daría aproximadamente, la velocidad nos da 0.98 centímetros por segundo y el Reynolds nos da más que 1, nos da aproximadamente 1.07. El Reynolds está por encima de 1. Entonces me toca trabajar con la expresión de Allen, ¿sí? Entonces debo empezar a iterar. Y para empezar a iterar, lo que voy a hacer es adoptar este Reynolds de 1.07 para hallar el coeficiente de arrastre, C sub D. Con ese C sub D calculo la velocidad de sedimentación y con esa velocidad de sedimentación calculo el Reynolds. Y ese Reynolds tiene que ser muy parecido a ese 1.07. Entonces asumo el Reynolds de 1.07, que fue el que me dio inicialmente para estas condiciones de temperatura, y encuentro que el C sub D, el de arrastre, me da 25.67. Con ese C sub D hallo el B sub S utilizando la expresión de Allen y hallo que la velocidad de sedimentación es 0.92. Me da un Reynolds de 0.99, que es diferente al Reynolds con el que yo arranqué, que era 1.07. Esa diferencia parece que es pequeña. La sugerencia es que las diferencias entre el Reynolds calculado y el Reynolds asumido sean menores al 5%. Esta diferencia es aproximadamente del menos 7%, aproximadamente. Entonces tocaría ajustar un poco el valor del Reynolds, ¿cierto? Para aproximarme a ese 1.07. Puedo asumir 0.99, 0.98, 0.95 y chequear entonces esa cifra. Ahora, estamos muy cerca del flujo laminar, ¿no? Estamos claros en eso. Estamos muy cerca del flujo laminar. Aquí la diferencia son detalles, pero en otros casos uno puede tener diferencias más importantes y más significativas. El procedimiento entonces se repite. Este punto 990, este punto 999, lo reemplazo en el C sub D y veo y chequeo si se va acercando a una diferencia del 5% o si va convergiendo, o sea, si se va acercando al punto 999, que es el que estoy asumiendo nuevamente. Aquí es un tema de hacer iteraciones. Entonces, esto es una ilustración de cómo calcular la zona de sedimentación en el desarenador. Para las otras componentes, estas velocidades, ¿cierto? Ya, es decir, ya tenemos la información, ya sabemos cómo es, ya sabemos calcular volúmenes, velocidades, ¿sí? Sabemos calcular un vertedero frontal, sabemos calcular velocidades en estos pasos, ¿sí? Siempre velocidades en pasos como este o en pasos como este aquí en los orificios es la ley de la continuidad, ¿no? Q igual a B por A, ya. Tengo el área, calcula la velocidad. Chequemos la velocidad horizontal en ese desarenador. Chequemos esa velocidad horizontal en cuánto nos está dando. Entonces, tenemos que tiene de ancho 1 metro y de profundo unos 5, ¿cierto? Entonces, tenemos una sección transversal en la zona de sedimentación, perdón, de 1 metro de ancho por unos 5 de alto. Esta es la sección transversal, ¿sí? Es la perpendicular a esta velocidad horizontal del agua. Entonces, la velocidad horizontal teórica va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual al caudal, que sería 0. Dijimos que era 7.5 litros, 0.0075
metros cúbicos por segundo sobre 1.5 metros cuadrados. Esa velocidad horizontal es igual a, tal es mucho menor que la velocidad de sedimentación. O sea, primero va a sedimentar. Perdón, no, es mucho menor, no. Son 5 milímetros por segundo, 0.005. Sí, sí, acá tenemos velocidades de alrededor de 0.848 centímetros por segundo. Acá tenemos velocidades de 50 centímetros por segundo. Perdón, de velocidades de 0.5. ¿Sí? 0.5, eso es equivalente a 0.5 centímetros por segundo. ¿Sí? A 0.5 centímetros por segundo, que es una velocidad inferior a la velocidad de sedimentación, ¿cierto? Que es 0.848 centímetros por segundo. O sea que primero sedimenta la partícula antes de que escape por acá. ¿Sí? Antes de que escape por acá. Y recordemos que esta velocidad es la teórica, ¿no? Nosotros la afectamos por un factor de 7, el tiempo de retención, lo que significa que esa velocidad de sedimentación es dividida entre 7, va a ser más pequeña inclusive, ¿sí? Muy bien, entonces, entonces, decir, va a tener más tiempo para sedimentar, lo que quiero decir. Va a tener más tiempo para sedimentar, no es que sea, va a ser más pequeña, pero va a tener más tiempo para sedimentar, va a sedimentar antes, digamos. Muy bien, entonces tenemos esta velocidad horizontal y ya con eso tenemos, digamos, suficientes elementos para dimensionar nuestro desarenador, ¿sí? Con la misma expresión chequeamos las velocidades de paso por esta zona, en los orificios, ¿cierto? Calculamos nuestro vertedero frontal, nuestro vertedero de excesos, ¿sí? Muy bien, entonces, esto era lo que les quería presentar frente al tema de eh, desarenadores de flujo horizontal.